Bruce Nolan es un reportero de televisión que sueña con convertirse en un presentador de noticias importante. Aunque su vida no es terrible, la percibe como una constante injusticia. Siente que el mundo está en su contra. Su trabajo no lo valora. Su novia Grace es demasiado comprensiva y paciente con él, y todo parece salirle mal. Bruce está atrapado en un estado de inmadurez emocional. Culpa a los demás y a las circunstancias por su infelicidad, en lugar de asumir la responsabilidad de su vida. Su actitud refleja una falta de fe auténtica. No confía en Dios, sino que lo ve como un obstáculo o alguien que debería cumplir sus deseos. Tras una serie de desventuras, Bruce tiene un ataque de ira y desafía a Dios, acusándolo de ser incompetente. Poco después, recibe una misteriosa invitación y se encuentra con un hombre vestido de blanco, quien le revela que es Dios. Como respuesta a su queja, Dios le otorga sus poderes y lo deja a cargo de su función divina, con una condición: no puede interferir con el libre albedrío de los demás. Aquí se pueden distinguir tres conceptos clave. La magia. Bruce cree que los poderes de Dios son como un truco que puede usar para manipular la realidad a su antojo. Usa sus habilidades para arreglar superficialmente su vida, sin reflexionar en las consecuencias. La superstición. Bruce, al principio, actúa como si las bendiciones y maldiciones fueran actos aleatorios que pueden ser manejados con un poder superior, sin entender que la verdadera transformación viene del interior. La idolatría. En su deseo de controlar todo, Bruce se coloca a sí mismo como el centro del universo, convirtiéndose en su propio ídolo. No busca amar ni servir, sino ser adorado y obedecido. Esto refleja un error común: confundir a Dios con un genio de la lámpara que concede deseos en lugar de una relación basada en la confianza y el amor. Bruce empieza a usar sus poderes de manera egoísta. Se venga de sus enemigos, manipula los eventos a su favor y se da todos los caprichos posibles. Pero pronto se da cuenta de que, aunque tiene todo lo que siempre quiso, sigue sintiéndose vacío. Uno de los momentos clave ocurre cuando, en su intento de recuperar el amor de Grace, intenta forzarla a amarlo con sus poderes. Sin embargo, Grace llora y se aleja de él, porque su amor ya no es libre. Aquí vemos el gran error de Bruce. Confunde el amor con el control. Quiere que Grace lo ame a la fuerza, sin entender que el amor verdadero solo puede existir en la libertad. Esto refleja el principio fundamental del libre albedrío. Dios no nos obliga a amarlo, sino que nos invita a hacerlo libremente. Bruce, al ver que ha perdido el amor de Grace y que su poder no le ha dado la felicidad que esperaba, cae en desesperación. Se da cuenta de que, aunque tiene la capacidad de cambiar el mundo a su antojo, no puede cambiar lo más importante: el corazón de las personas. En un acto de humildad, renuncia a su poder y ora por primera vez de manera sincera. En lugar de pedir control, pide entendimiento. En lugar de exigir amor, se entrega al amor. Este es el momento de madurez emocional. Acepta que no puede controlar todo y empieza a asumir la responsabilidad de su propia vida. Desde la teología, es un acto de verdadera fe. En lugar de querer ser Dios, Bruce aprende a confiar en él. Bruce despierta en un hospital, habiendo sobrevivido a un accidente. Ya no tiene poderes, pero ha cambiado. En lugar de exigir reconocimiento, acepta su rol como reportero con gratitud. En lugar de intentar manipular a Grace, la busca con humildad y respeto, y en lugar de quejarse de su vida, aprende a verla con una nueva perspectiva. Bruce ha pasado de un estado de victimismo a un estado de responsabilidad y gratitud. Ha dejado de ver a Dios como un obstáculo y ha aprendido a verlo como un padre amoroso que nos acompaña sin imponerse.